que no tiene caso que les diga que pinto 78. Pero dijo aquel, pero se ve de 75, está bien. Me dijeron que tengo 1 hora, 50 minutos para exponer y 10 minutos de preguntas y respuestas, pero yo soy seguidor de Chente Fernández. Mientras ustedes pregunten, yo puedo seguir hablando. O sea, no tengo problemas, salvo si ustedes quieren irse temprano, pero pues si ya aguantaron tanto, pues unos 15, 20 minutos más no les va a hacer mal. Muy bien. Primeramente quiero agradecer la invitación de la Canadevi. Hacía mucho que yo no tenía contacto con la industria de la construcción, aun cuando he estado en algunas pláticas de áreas relacionadas con la industria de la construcción. La verdad es que me ha dejado sorprendido lo que hoy he presenciado, algunas cosas para bien y otras cosas para mal. Las cosas para bien son obvias, es una industria dinámica, una industria compleja, que tiene quizá uno de sus mayores problemas en la burocracia, en el basamento jurídico de la industria, que es rebuscado, obsoleto en muchos de sus textos legales, pero eso es una fuente inagotable de corrupción para los funcionarios que deben otorgar permisos, etcétera, etcétera. Y la industria, de una u otra manera, ha aprendido a vivir con eso. Pero a partir de diciembre del 18 hubo un cambio cualitativo en ese trato. Y hemos padecido prácticamente ya casi 5 años, el 1 de diciembre de este año serían 5 años, y eso ha llevado a una crisis que se manifiesta primero en el trato. Somos de lo peor, todos los aspiracionistas, es decir, se nos califica todos los días casi de los nuevos chupacabras, ¿verdad? Pero hay otro elemento que no lo escuché yo durante todas estas conferencias. Escuché una sola vez la expresión violación sistemática y permanente de la ley. Yo no sé por qué, pero si hay algún problema hoy en este país, es el desprecio a la legalidad. Alguien por ahí mencionó la inseguridad en las carreteras, alguien que está en logística mencionó eso. Entonces yo digo, bueno, ¿acaso tendrá razón el director general del Infonavit, que dijo que este es casi un paraíso con la 4T? Digo, voy a pedir incluso una copia de esa presentación para enviársela a mi gran amigo Jorge Fernández, para que él ajuste su visión, que para el director del Infonavit seguramente es pesimista, ¿eh? Pero la verdad es que no es así. Las cosas en este país van mal y se pondrán peor. Y otra cosa que quiero decir, o sea, si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Entonces, cuando escucho de uno de los, no los pasados que estuvieron en el panel, sino el anterior, cuando menciona su molestia en haber sido llamados lavadores de dinero. Eso, como dicen en la fiesta brava, a toro pasado todo el mundo es buen torero. Esas cosas se dicen en el momento. Ahí hay que decir, señor, usted ha sido recibido amablemente y con respeto, y no tiene usted derecho alguno a llamarnos de esa manera o a hablar generalmente de eso, o de acusar en términos globales a todos los de la industria. Ahí es donde debería haber sido el reclamo. Después, pues ya el señor ya está en su oficina en Infonavit, gozando de las mieles de uno de los puestos mejor pagados, pero hay que decir, el anterior, cuando estaba Alejandro Murat, aquello era la locura en cuanto a prestaciones y salario. En esas condiciones, pues, creo que hay mucho que hablar, pero por desgracia tengo un tema que desarrollar
Entonces, pues ni modo, vamos a darle. Otra ocasión propicia será para que comente algunos de esos detalles. Vamos pues, empezamos. El título que me plantearon comentar es Elecciones presidenciales. ¿Cuál es la mejor opción para el futuro de México? Y aquí la pregunta es tan amplia que lo más probable, espero no estar equivocado, es que los que me pusieron ese título piensen en función de las candidatas. Es decir, que estén pensando cuál es la mejor opción, la anticientífica Sheinbaum o la ingeniera Xóchitl Gálvez. Por otra parte, puede ser que hablen de una opción diferente. Eso lo veremos más adelante. De cualquier manera, creo yo que es importante aquí hacerle un poco al Walter Mercado. Ya se nos abandonó y nomás quedó Madame Sassou y Samira. Entonces vamos a intentar hacerle un poco al Saurino, dirían en mi pueblo. Como una simple referencia, quiero yo presentarles una gráfica que no sé cuántos de ustedes la conocen. Esta gráfica que está aquí muestra en esos rectángulos verticales el porcentaje que se dio en la elección presidencial de julio del 18. Es el margen con el cual López Obrador, el bulto, derrotó al número 2. Y va esto de un 71% que lo eliminaría yo por el desvío que incluye, pero está considerado en el promedio, porque es su tierra, es la localía, pues. Pero ustedes se encuentran ahí en esos números de donde dice 31%, porque resulta que el 56% de las entidades del país le dieron la victoria a López Obrador con el 31% de ventaja. Es una locura. Stalin estaría feliz con un resultado como este, o Fidel Castro. Es una locura esto. Estados incorporados a la globalidad desde hace más de 100 años, como Sinaloa, Sonora, Chihuahua, ustedes mismos aquí en Nuevo León, Tamaulipas, en general los estados fronterizos, votando, dándole una ventaja arriba del 50% a quien se enorgullecía de no tener pasaporte, de nunca haber salido del país. Entonces dice uno, ¿qué pasó? Algo debe de haber en México para que estados como Chihuahua, Sonora, Sinaloa, etc. En Sinaloa, el grupo de familias griegas están exportando hortalizas desde hace 110, 120 años a los Estados Unidos. Entonces dice uno, ¿cómo es posible que un estado integrado completamente a la economía norteamericana, y no mencioné la cuestión de la amapola y la marihuana y otras actividades de exportación, ¿verdad? Dice uno, algo pasó en México. El problema, ¿cuál es? Que nadie se ha hecho esa pregunta seriamente. Y la explicación chafa es que fue la corrupción de Peña Nieto y de Videgaray. Y la gente estaba harta de la corrupción. Si eso fuera medianamente cierto, este gobierno sería de monjes. Pero resulta que la corrupción de este gobierno y la composición del gabinete es lo más corrompido que se conoce en la historia contemporánea de México. Había corrupción con Peña Nieto y en el anterior y desde que llegó Hernán Cortés, si quieren ustedes. Pero la forma tan burda, tan corriente, tan chafa de hacer sinvergüenzadas, este gobierno ha rebasado todo lo que uno podría haber pensado en sentido negativo. En esas condiciones, pues, ahí están los números. El único estado que perdió López Obrador fue Guanajuato. Nuevo León ganó, pero con el 2% de margen, es decir, casi nos daba otra victoria a Nuevo León, pero perdió. 2%
el segundo lugar, perdió, la ventaja que le sacó. ¿Por qué Guanajuato? Pues nadie se ha puesto a preguntar, bueno, ¿por qué la gente allá, un buen gobierno, etcétera, etcétera? Pero el hecho es que más de 30 millones de mexicanos le dieron su voto al peor de los candidatos en muchas elecciones presidenciales en este país. El peor de todos, ignorante, inexperto, mentiroso, cobarde, violador sistemático de la ley, con una falta de respeto a los gobernados históricos. Pero por ese votaron más de 30 millones de mexicanos. En esas condiciones, hay que decirlo, algo pasó. Ahora, para darles una idea de la situación, pero desde otra óptica, veamos estas láminas. Aquí estamos ante lo que el INE llama el padrón de militantes de los partidos con registro. Aquí están los 7, PAN, PRI, PRD, PT, Verde, Movimiento Ciudadano y Morena. Este recuento, vamos a decir, se hace para que en el siguiente proceso electoral los partidos puedan llamarse partidos políticos nacionales. Este es el quinquenio del 2017 al 22, cada 5 años se hace esto. Muy bien. Resulta que en el 2017 el PAN tenía 378,000 militantes. Muy bien. Y luego tenemos que 5 años después, el 22, ya está en los 277,000. Perdió 100,000 militantes. 27%, ahora dice, ¿por qué tan poquitos militantes el PAN? Porque es un partido de cuadros, no es un partido de masas. Quizá en 1939, cuando lo fundaron, tenía razón de ser esa visión del partido, pero hoy es un error que los panistas decidan cuándo van a corregir ese error y abrirse a la sociedad. El segundo es el caso del PRI, que perdió en esos 5 años el 78%. 3/4 partes de su militancia en 5 años las perdió el PRI. Pasó de 6,368,000 a escasos 1,411,000. La debacle casi total. El PRD perdió el 81% de su militancia, de 5,254,000 a 999,000. Y qué cosa tan curiosa, que los 3 partidos que integran Va por México, los 3, uno perdió el 27%, otro el 78% y otro el 81%. Algo está pasando en esos 3 partidos. ¿Lo habrán analizado esos 3 partidos y sus dirigencias? ¿Quién sabe? Quizá la respuesta correcta sería: no han hecho lo más bien. Pero luego vámonos a la otra parte, allá en el extremo derecho. Resulta que Morena creció, mientras que estos 3 bajaron de una manera increíble. Morena creció 6 veces. De 379,000 pasó a 2,322,000. El año pasado, abril del 2022. Ahorita, 1 año, 4 meses después, seguramente ahí debe de haber tranquilamente quizá 1,000,000 más de militantes. Esto forma parte de la primera realidad aritmética que vamos a enfrentar el 2 de junio del año próximo. Aquí en las elecciones ustedes deben de considerar algo: los números. Puede uno decir esto y el otro y lo demás allá, pero finalmente los números son los que van a determinar. No que vamos a echarnos ganas y que vamos a pensar en positivo y una serie de tonterías. No. Los procesos electorales son procesos de números. Números. Aquí les va otro saludo. Aquí tenemos, hay que ser amable.
Aquí tenemos otra gráfica que no sé cuántos de ustedes la conocen. Aquí están en cada grupo etario, están dos rectángulos horizontales, uno de un color más oscuro y el otro en violeta. Bien. Uno corresponde a la lista nominal de electores y otro es padrón electoral. Al 8 de septiembre, que es esta fecha, es decir, hace escasamente 12 días, la diferencia entre la lista nominal y el padrón casi ya no existe, se ha cerrado. Esto tiene que ver con la credencial, que pueden haber solicitado la credencial, en el caso del padrón, y no haberla recogido, pero se ha emitido esa credencial. Entonces yo prefiero por eso utilizar la lista nominal, que es la parte oscura. Muy bien. Y resulta ahí que los menores de 40 años, es decir, los del grupo de 35 a 39 hasta los que cumplen 18 años, que son los primovotantes, 18 y 19, estamos hablando de 46 millones de ciudadanos. 46, casi la mitad de los 97 o 98 millones de ciudadanos. El 46% son los ciudadanos más educados en términos de años de educación formal. Son las personas que tienen las posiciones más relevantes en el sector privado y público. Son, para todo fin práctico, este grupo de 39 hacia los 18, por supuesto que piensen ahí en los mayores de 30 a 39 años, son los que mueven el país. Son los que mueven el país. ¿Y saben ustedes cuál es el porcentaje de abstencionismo de ese grupo de menos de 40 o primovotantes hasta menos de 40? Arriba del 70%. Esos no votan. Ahí es donde está la clase media, ahí es donde estamos los aspiracionistas, ahí están donde los que no nos levantamos el domingo de la votación, ahí están muchos de los que no han repuesto su credencial para tener la vigencia nueva, que no han repuesto la que perdieron. Ahí están. Y dice uno, ¿cómo es posible que estas personas que son las más educadas, las que conocen, las que leen, las que discuten, les vale? ¿A qué se debe eso? Fundamentalmente se debe a que los partidos no los toman en cuenta ni a ellos ni a nosotros. Los ciudadanos tengan conciencia de lo que significa ser ciudadano. Los partidos no les interesa. ¿Y por qué no les interesan los partidos? En la reforma electoral que planteó el presidente Zedillo allá por 96-97, se dio una situación muy curiosa. Yo no sé cuántos de ustedes aquí en Nuevo León, específicamente en Monterrey y quizá en algunas otras ciudades, militantes del PAN andaban ahí en las esquinas del mercado municipal, como sucedía en Ciudad Obregón, me acuerdo, con su cartera de boletos para una rifa o de un automóvil o una casa o un departamento. ¿Por qué? Porque en aquellos años los partidos tenían que sufragar sus gastos de su operación. Y la única fuente legítima que tenían eran los ciudadanos y sus militantes. Y ahí andaban los panistas en Obregón, seguramente aquí también, un boleto, la rifa, etc. Y dice uno, ¿qué pasó en el 97? Cuando le plantea Zedillo a los otros partidos si estaban dispuestos a entrarle en una reforma electoral, los partidos de oposición le dijeron sí, con una condición ineludible y no se negocia. O usted en esa reforma nos equipara al PRI o al PRI lo equipara con nosotros. ¿Y cuál era esa situación? O hacía a estos partidos de oposición igual de sinvergüenzas que el PRI, recibir todo el dinero que necesitaban, construcción de edificios, etcétera, del gobierno federal a través de gobernación, o el PRI tenía que adecuarse a lo que hoy es el artículo 41, donde hay
un modelo matemático que tiene que ver con el padrón, tiene que ver con la votación que se obtuvo en la anterior elección federal, etcétera, etcétera. Ahí se sembró la semilla de la gran corrupción del sistema de partidos en México. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento, los ciudadanos los partidos ya no necesitaban a los ciudadanos para financiarse. Ya no los necesitaban. ¿Por qué? Porque en el 41 constitucional estaba explícitamente la cantidad de recursos que debían recibir. Este año, por ejemplo, por prerrogativa, se llama para actividades ordinarias, el PAN va a recibir 1,130 millones de pesos, el PRI 1,070, y el año que viene, como es año electoral, el 50% de esa cantidad. Así lo dice la Constitución. En ese momento se siembra, decía, la semilla de esa gran corrupción que da por resultado que los partidos se hayan convertido, particularmente el PT, el Verde, Movimiento Ciudadano y Morena. En menor medida el PAN y el PRI. Pero también padecen más o menos de lo mismo. Un grupúsculo o una persona son los que manejan como si fuera un monopolio, o sea, propiedad de esa persona, reparto de posiciones, de candidaturas, de prebendas, etcétera, etcétera. Por eso cuando hablen de los partidos que son una bola de corruptos y esto y el otro, piensen por favor en el doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, que fue el que posibilitó esa medida. Como ven ustedes, hasta en las mejores familias sale alguien que cobija la corrupción. En este caso, el presidente Zedillo, para no ser atacado por el PRI de que era antipriista, etcétera, etcétera, tomó esa decisión. Y los resultados en cuanto al sistema de partidos lo estamos padeciendo hoy en México. Muy bien. Ahora bien, como se trata de números la elección, yo les pido que no olviden estas dos cifras, o tomen la que quieran. Vamos a decir, la lista nominal. 96,227,442. Y vean ustedes ahí en el asterisco, al 8 de septiembre. Por favor, cuando escuchen ustedes decir, es que todo el mundo está con la ingeniera, piensen en 96,227,000. ¿Cuántos de esos que dicen es que apoyan a la ingeniera o un chairo que apoyan a la Claudia? Piensen cuántos son de esos 96 millones. Y si lo hacen con cuidado, objetivamente, se van a encontrar con una realidad dolorosa frente a la parte aritmética del 2 de junio del año 2024. Los números. Seguramente algunos de ustedes recuerdan en aquella elección de Bill Clinton, cuando derrota a Bush padre, James Carville, que era un miembro del Cuarto de Guerra, desarrolló una frase que se llama "It's the economy, stupid". Se la puso en el escritorio y estaba ahí en todas partes. ¿Por qué? Porque en aquel entonces Bush era el héroe, creo, de la guerra del desierto, etcétera, etcétera. Y Carville les señalaba, olvídate de aquello, es la economía, es la economía. Hoy yo les suplico encarecidamente que piensen que esta elección será números, números, números. Y la cifra mágica que no deben olvidar es esta, y cada 15 días la va actualizando el INE. Si les da curiosidad, pongan ustedes en el Google estadísticas, lista nominal INE, y ahí les va a aparecer la gráfica que planteé ahorita, y ahorita va a aparecer otra que también vale la pena comentar. ¿Por qué les digo esto? Porque estamos acostumbrados
a las ilusiones. Nos gusta soñar, nos gusta hacernos ilusiones. Y eso es muy peligroso en la política, particularmente en la elección que va a haber el 2 de junio del 24. Desechemos toda ilusión. No sé cuántos de ustedes han leído la obra de Dante Alighieri, y en el 7º círculo, ya en el infierno, los que llegan aquí desechen toda esperanza. Y Caronte, que era el que manipulaba la lancha, estaba listo para ir a traer a otros pecadores. Así ustedes no olviden la aritmética de la elección. Ténganla siempre presente. ¿Para qué? Para que no se hagan ilusiones, como dijo Gómez Morín en la fundación el 15 de septiembre del 39 del Partido Acción Nacional. Dijo: no nos hagamos ilusiones para que no haya desilusionados. Están avisados por lo pronto. Digamos algo ahora de la coalición Juntos Haremos Historia y Alianza Va por México en sus procesos para designar a sus coordinadores. En realidad son sus candidatas a la presidencia de la República. Pero en México tenemos miedo presentar una reforma, una ley absurda. ¿Por qué se tiene que hacer esta faramaya, esta hipocresía, esta violación de la ley? El único que señaló una y otra vez, señores, están mal, fue el loco de Ángel Verdugo. Por fortuna, la magistrada Janine Otálora, miembro de la Junta Superior, de la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación, del Poder Judicial de la Federación, elaboró un dictamen de 94 páginas donde puso a los partidos, a los 6, pintos, barridos y regados por la violación hipócrita de la ley electoral. Fuimos 2 locos, nadie me hizo caso a mí y a ella tampoco en la votación. De tal manera que han quedado hermanados los dos. Juntos Haremos Historia y también Va por México. Juntitos los dos, y todavía ahorita la anticientífica va a iniciar o inició una gira. La esperanza nos une, pero no es propaganda electoral, es dar a conocer, etcétera, etcétera. Y la ingeniera anda también coordinando al Frente Amplio Va por México. Andan haciendo campaña. ¿Están mal ellos? Sí, porque están violando la ley. Pero ¿saben ustedes quién incluyó en la ley ese absurdo? Un señor llamado, en 2007, Andrés Manuel López Obrador, que ante la derrota sufrida a manos del presidente Calderón, pataleó, chilló, gritó para que incluyeran en esa nueva reforma electoral eso que hoy es un absurdo. Y el Congreso de la Unión, las 2 cámaras, no se han atrevido a realizar una reforma de esa ley. La dejan. ¿Por qué? Pues no se necesita, Ángel. ¿Para qué? Pues resulta que hoy sí se necesitó, pero no han hecho absolutamente nada. Hoy ya no lo pueden hacer. La Constitución establece que 90 días antes de que inicie un proceso electoral no se puede reformar ley alguna que implique un efecto en lo electoral. Ahí va a quedar. Ese es el Congreso de la Unión en México. Prefiere violar la ley, y los partidos también, a presentar la iniciativa correspondiente para que se ponga al día esa ley. Muy bien. Vamos a ver otro aspecto. Después de casi 35 años de apertura económica y la incorporación a la globalidad, que ustedes están perfectamente enterados de eso, en 86-87 ya estaba Nuevo León incorporado a la globalidad desde muchos años antes, pero el modelo era un modelo de economía cerrada. Muy bien. Ese 1 de julio del 18, más de 30 millones de electores votaron
por el que vendió en la campaña el pasado como el mejor de los futuros. El sexenio de Echeverría y López Portillo era la panacea, repetir el desarrollo estabilizador, y les iba a dar esto y les iba a dar otro, y que con un salario mínimo tantos kilos de tortillas, etcétera, etcétera. Y 30.130.000 mexicanos le dieron su voto a ese señor. Buena parte de esos 30 millones votó por aquel que les decía que era y que es posible vivir sin trabajar. Hoy vemos familias, no sé si pase aquí en Nuevo León, en la zona agrícola, pero en el Valle del Yaqui, en Sonora, los billares están llenos de nininís o de otro tipo de vividores del erario, y que en la familia, entre los dos mayores de 65, entre una madre soltera, un niño discapacitado y dos nininís, reciben 14, 15 mil pesos al mes. ¿Para qué trabajar? Oye, que hay que ir a deshiervar ahí el algodón. No, ¿qué pasó? ¿Cuánto pagas? 350 pesos. No, aquí sí. A ver, pásame, ponme la bola ahí. Ahí están los billares. La gente piensa, mucha gente de los seguidores de López Obrador, que es posible vivir así, pero no solo eso, piensan que es obligación del gobierno, porque el gobierno tiene mucho dinero, de darles todo eso. Dice uno, bueno, ¿y estos en qué mundo viven? En esa fantasía que empezó a crear, a construir Lázaro Cárdenas del Río, allá en los años 34 al 40. Los gobiernos subsecuentes no solo recibieron esa mentira, sino que la fueron adecuando a los nuevos tiempos. Y hoy, millones de mexicanos piensan que el gobierno tiene mucho dinero y que el gobierno, el presidente López los cuida, a los pobres, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué dijo aquí el director del Infonavit? Porque esto, que lo otro, porque primero los pobres. Sí, primero el pobre Andy, primero el pobre José Ramón, pobre Pío, etcétera, etcétera, pobre Bartlett, etcétera, etcétera. El cinismo convertido en política pública. En esas condiciones, pues, ¿por qué después de tantos años de apertura económica, esa mentalidad que el resto del mundo echó al basurero de la historia ha sobrevivido en México? Hay gente que abomina de la apertura económica. No se diga de la globalidad que nos ha traído hambre, empresas han quebrado, el campo mexicano está abandonado, etcétera, etcétera. ¿Y por qué casi el resto del mundo ha echado a la basura esas ideas? Que todavía a mediados de los años 70, los 80, era casi la Biblia para gobiernos en América Latina. ¿Por qué? ¿A qué se debe eso? ¿Qué hay detrás de eso? Quizá algunos piensen que las preguntas que estoy haciendo nada tienen que ver con el tema, tienen mucho que ver, y ahorita lo vamos a ver. ¿Quién durante estos últimos 37 años, es decir, desde 1986, se preocupó por explicar a los grandes grupos sociales el porqué de los cambios que llevamos a cabo, la apertura económica, la inserción a la globalidad allá en el año 87, cuando entramos al GATT, el Acuerdo General de Aranceles y Comercio, y luego devino en la Organización Mundial de Comercio? ¿Quién se preocupó por explicar las razones de esos cambios? Si nadie realizó ese trabajo de explicarle a esos millones de mexicanos, ¿cómo podemos esperar un cambio en la mentalidad de esos mismos millones? Si nadie les explicó. Les voy a dar un ejemplo exitoso de cambio cultural para que vean ustedes por qué es importante promover ese cambio todos los días durante años. Aquí hay varias jovencitas y algunas damas ya los 30, 40, no sé. En 1970 los datos, qué florezona les eché. En 1970
De acuerdo a los datos del censo, cada mujer mexicana durante su vida fértil, que de acuerdo a las Naciones Unidas es de 15 a 49 años, por supuesto que ya más o menos a los 35, por razones de la altísima probabilidad o alta probabilidad de que haya un síndrome de Down, etcétera, a los 35, y por la vida que ya estamos urbanizados, trabaja la mujer, etcétera, a los 35 se cierra el asunto. ¿Por qué esa mujer que tenía en 1970 6.7 hijos por mujer, 50 años después en el censo del 2020 ya nomás tenía 1.2 hijos por mujer? Ese profundísimo cambio cultural empezó con un eslogan que algunos de los distinguidos oyentes aquí se recuerdan de ese eslogan que era: la familia pequeña vive mejor. Fue tan efectivo eso, pero tan efectivo que 50 años después nos acordamos. Digo, los que lo vivieron, a mí me contaron eso, ¿verdad? Entonces, ¿pero por qué la mujer sí cambió? Porque el Estado mexicano, los gobiernos estatales, el gobierno federal, la academia, las escuelas, universidades, el cine, novelas, telenovelas, etcétera, promovieron de una manera sistemática, masiva, que México no podía continuar con ese 3.4% de crecimiento al año de la población. Y luego empezamos a bajar de 3.4 a 3, 2.4, 1 esto, y el 2020 el censo 1.2 hijos por mujer. Y eso nos lleva a preguntas como esta. Seguramente muchos de ustedes tienen hijas casaderas o ya casadas. Oye, mijita, pues ya queremos un nieto, tu mamá y yo me dice que platique con Juan, pero yo quiero platicar primero contigo. ¿Qué pasó? Ay, papá, ya deja de molestar. Primero tenemos que asegurar un patrimonio, él está en su consultorio, yo estoy trabajando, y ya que tengamos ahí informado, ya veremos no cuántos vamos a tener, sino si vamos a decidir tener hijos. En ese momento al señor casi le da el patatús. Habla tú con tu hija, no se puede, ahora resulta que ni siquiera quiere tener hijos. Y va con la hermana y la misma respuesta. Y si hay por ahí otra hermana más jovencita, ay mamá, a mí no me digas eso, a mí me faltan mucho para eso, ni me preguntes eso. Es decir, culturalmente la mujer mexicana ya cambió su mentalidad. En esas condiciones, pues, ahí se explica ese cambio por la labor del Estado mexicano. Pero aquí, para esos 30.130.000 que votaron, nadie les explicó a partir del 87 por qué tuvimos que cambiar de modelo de desarrollo. Ni los partidos políticos, ni el gobierno, ni los empresarios, ni ustedes. Nadie. Pero sí hubo un personaje perverso que empezó a hacer labores que la apertura nos daña y va a empobrecernos, etc. Ese señor empezó a hablar mal de la apertura desde 1988. Durante 30 años seguidos, todos los días, hablaba en contra del nuevo modelo. ¿Qué resultó el 1 de julio del 2018? Que esos millones que le creyeron, porque fue el único que les habló del tema, votaron por él. Por eso no nos llamemos arrogados. Era lógico que esa gente votara por el que estuvo friegue, jode, mientras nosotros, correctamente, se dedicaron a desarrollar sus empresas, a crear empleos, lo cual es totalmente positivo. Pero esquivaron la responsabilidad
de explicarle y llenar el hueco de los políticos. Ahora bien, para todo fin práctico, hoy millones de mexicanos siguen pensando como si nada hubiese pasado. Vean ustedes esta gráfica que está aquí. Aquí están otra vez dos rectángulos, uno del padrón electoral y otro de la lista nominal. Les voy a dar una cifra interesante para que vean ustedes otra vez la maldición de la aritmética. Vamos a ver. Agárrense. Estamos hablando de 97 millones números cerrados. Estado de México, 12.7 millones de electores. Ciudad de México, 7.8. Puebla, 4.9. Veracruz, 6 millones. Chiapas, 4. Guanajuato, 4.7. Nuevo León, 4.4 millones. Jalisco, 6.5. Le agregamos Michoacán 3.7, Oaxaca 3.1, Baja California 3.1. Todo eso suma 62 millones de los 97. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 estados de la República tienen prácticamente 2/3 partes de los ciudadanos. ¿Qué significa eso? Que yo no tengo que ir a los otros 21, con que yo vaya o me concentre en esos 11, pues ya fregué. Pero además de esos, ahí les va: Estado de México, Morena; Ciudad de México, Morena; Puebla, Morena; Veracruz, Morena; Chiapas, Morena; Michoacán, Morena; Oaxaca, Morena; y Baja California, Morena. 3, 6, 9 de Morena. ¿A quién creen ustedes que esos gobernadores van a apoyar? ¿A la ingeniera? No creo que sean tan ingenuos ustedes de pensar que ellos no van a violar la ley, van a mantenerse neutrales, no van a utilizar recursos públicos. Van a apoyar con todo a la anticientífica Sheinbaum. En esos 11 estados hay 62 millones de electores mexicanos. Si vota a favor de Morena la tercera parte de esos, ya tiene 21, 20 millones de votos. Y si un poquito más me apuran, 23, 24 millones y ya ganaron la elección. En esos 11 estados. Números, aritmética. Esto no es ilusiones, esto es la realidad. Y esta información no es secreta. Ustedes entran al INE, ponen estadísticas, listado nominal, etcétera, INE, y aquí les aparece actualizada cada 15 días. O sea, no tienen que andar hurgando en bibliotecas y documentos, no, aquí está. Que no le saben, díganle a uno de sus hijos o nietos, que esos nacieron con el teclado en los dedos. A ver, mi hijo, sí, abuelito, mira, si me encuentras esta información, te voy a dar para que te vayas ahí a la plaza a jugar a los juegos. A ver, abuelo, ¿qué es? Ponle ahí estadísticas, INE, lista nominal. Te lo imprimo, abuelo. Imprímela, hijito, por favor. Ya está. Minuto y medio, ahí tienen eso. ¿Cuántos de ustedes conocían estas gráficas? Esto debe de ser el alimento político de todos los días. No olvidar eso. Aquí están, ahí está Nuevo León, están todos los 31 más la Ciudad de México. Y otra vez, números, señores, números. Y aquí les recuerdo la otra gráfica que les mostré, también para que la tengan ahí presente. Ahora bien, ¿vemos acaso en el horizonte un súbito y mágico cambio y un despertar ciudadano? ¿Ustedes piensan que los ciudadanos de Nuevo León, los que le van a Rayados y los que le van al Tigres, van a dejar eso
y van a decir, no, vamos, es que Verdugo vino y dijo, y mira la gráfica y todo. O los que le van a la América, o los de las Chivas y eso. O hay un fenómeno increíble hace 3 o 4 domingos. Un programa que es basura, basofia, llamado La Casa de los Famosos, que ganó un señor llamado Wendy y obtuvo ese día nada más 18 millones de votos. 18 millones de votos. Y ya Televisa le prometió que va a tener un programa de entrevistas. Hágame el refabrón cabor, diría Catón. Ese es el México real. Ese es el México que vamos a tener que trabajar con él, con esos ciudadanos, de aquí a los últimos días de mayo del año próximo. Pero cambios mágicos en la política no existen, no es cierto eso. No hay milagros con la aritmética, no existen eso. Hay que trabajar con los ciudadanos. Muy bien. Ante esta realidad descrita, piensan que en 8 meses, de aquí al 2 de junio del 24, podremos cambiar la mentalidad caduca, acera, de millones de mexicanos que glorifican la ilegalidad y vive de la dádiva gubernamental. Si nos tomó 50 años para que la mujer mexicana pasara de casi 7 hijos a 1.2, ¿y creen ustedes que en 8 meses? No, es imposible eso. Esa es la realidad de la política mexicana. Y también en otros países, ¿no? Pero estamos ahorita hablando de México. En esas condiciones, pues, vayamos a la pregunta que me plantearon. ¿Cuál es la mejor opción para el futuro de México? Muy bien. Hoy, como hace 50 o 60 años a los partidos y ciudadanos, ¿por qué solo parece importarles la presidencia de la República? Yo les aseguro que cuando hablan ustedes de política, piensan la ingeniera, y luego la X, y acá la X, y van al antro, denme una 2X porque yo le voy doblemente a la ingeniera, 2X. Entonces dice uno, a ver, ¿cuál es la mejor opción para mí? Muy bien. Lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos cómo podremos enfrentar la realidad que les estoy describiendo. ¿Por qué parece importarles casi únicamente el puesto de la presidencia de la República? ¿Saben por qué? Porque estamos todavía en el pasado, casi en la campaña de Ruiz Cortines o de López Mateos, cuando estaba todo el mundo, los adultos, en aquel entonces era yo un niño, un jovencito, estaban esperando el tapado, que le quitaran la capucha. Y cuando le quitaban la capucha, automáticamente se concluía, ese va a ser el próximo presidente de la República. No había duda. Y también se sabía que ese próximo presidente iba a controlar el legislativo y el judicial. Así era en esos años del dorado autoritarismo. Y así fuimos educados. Y hoy millones de mexicanos piensan que si nuestra candidata gana la presidencia de la República, perdón por el francés del sur, ya chingados. Pero ¿saben qué? Ya no es así. Porque México, digan lo que digan, ya cambió. Y no sé, no me atrevería a decir que cambió para bien, pero lo que sí sé es que ya cambió. Muy bien. Sin embargo, si analizamos el funcionamiento de los regímenes presidencialistas como el nuestro, les va a interesar esto que está ahí. Si los analizamos, vamos a encontrar que el papel central de la gobernación no reside en el Congreso de la Unión, no en el Ejecutivo.
¿No lo quieren creer? Vean cómo le ha ido a López en su segundo trienio, que la decisión de un juez, del otro, de la Suprema Corte, lo trae como perico a toallazos. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial, llegó la señora doctora en Derecho, la doctora Doralicia Piña. Aquí sí, como diría la ingeniera, tiene unos ovarios que cuidar. Lo único que hizo la doctora Piña fue hacer que se respetara el espíritu y la letra de la Constitución. Nada más eso. Y con eso López Obrador fue descuadrado, desbalanceado y se ha pasado atacándola. Y no ha podido lograr ni el plan A, ni el plan B, ni el plan C. ¿Por qué? Porque eran violatorios de la Constitución. Y en el pecado llevó la penitencia porque dijo, no, en los primeros 3 años vamos a hacer estas reformas y en los otros 3 vamos a hacer las otras de la Constitución. Hizo las de los primeros 3 años amparado en una sobrerepresentación ilegal, pero lo hizo, controlaba la mayoría calificada en diputados y también en el Senado. Pero resulta que el primer gran triunfo de Va por México en la elección intermedia le impidió obtener la mayoría absoluta. Dejen ustedes la calificada. Ahorita Morena tiene en diputados 200 diputados. El Verde tiene 43 y 15 creo el Partido del Trabajo. Son 258. Para tener la mayoría calificada requiere 334, las 2/3 partes. Chiras pelas. Es decir, quien gobierna, repito, es el legislativo, porque tiene la facultad de crear leyes, de derogar leyes, de modificar leyes. Y entre sus funciones constitucionales es vigilar al Ejecutivo para que cumpla y respete escrupulosamente las leyes que apruebe el Ejecutivo. Van a decir, no, Ángel, es que él hace lo que quiere. No es cierto eso. Pueden verlo ahorita cómo anda y las decisiones que ha tomado el Poder Judicial. ¿Qué les quiero decir con esto? Algo tan sencillo. El que controle el Congreso de la Unión es el que gobernaría. Repito, aquel partido o aquella alianza de partidos que llegare a controlar el poder legislativo es el que gobernaría. Si estuviéramos de acuerdo con esa afirmación, veamos algunos probables escenarios para ir entrando en materia de su pregunta. Escenario 1. Va por México, gana la presidencia, pero pierde ambas cámaras. Es decir, ni siquiera obtiene la mayoría absoluta, que se compone de 251 diputados y 65 senadores. Repito el escenario. Va por México, gana la presidencia con la ingeniera al frente, pero pierde ambas cámaras del Congreso de la Unión. ¿Quién gobernaría? Ahorita vamos a preguntar eso. Escenario 2. Morena gana la presidencia, pero pierde ambas cámaras. Es decir, Va por México obtiene cuando menos la mayoría absoluta, los 251 diputados y 65 senadores que hoy no tiene López. Es el escenario 2. Escenario 3. Morena gana la presidencia, pero pierde ambas cámaras y Va por México obtiene la mayoría calificada. Es decir, 334 diputados y 86 senadores. Esto prácticamente es imposible por la forma de distribuir las diputaciones de de la representación proporcional, pero lo pongo como una opción. ¿Saben ustedes qué pasaría de lograr eso? Va por México estaría en condiciones de regresar la Constitución a como estaba el 30 de noviembre del 2018. Recuerden ustedes
que no le dejó ni una coma a la reforma educativa, la reforma energética, intentó hacerlo y no pudo, y otras decisiones absurdas que tomó en la parte constitucional. Por supuesto que en materia de cambios legales lo podríamos hacer sin ningún problema. Es decir, Morena gana la presidencia, pero va por México, gana incluso con mayoría calificada ambas cámaras. 4. Morena gana la presidencia y ambas cámaras donde solo obtiene la mayoría absoluta. Podría realizar cualquier cambio a cualquier ley, porque tendría 251 diputados y 65 senadores. Eso le permitiría automáticamente modificar cualquier ley que no fuera la Constitución y también promover cualquier ley que quisiera, etc. Lo podría hacer sin problemas. Pero una de esas herramientas que controlaría sería el presupuesto. El presupuesto. ¿Por qué? Porque el presupuesto, que es un decreto, no una ley, es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, y ahí es donde se distribuye el dinero que se capta a través de la ley de ingresos. Pero si Morena gana la presidencia y ambas cámaras con la mayoría absoluta, va a poder definir lo que quiera en la ley de ingresos y también en el presupuesto. Escenario 5. Morena gana la presidencia y ambas cámaras donde obtiene ya no la absoluta, gana la mayoría calificada. Agárrense, señores, porque lo que habremos visto en este sexenio va a palidecer frente al siguiente. La destrucción continuaría en todos aspectos. Por eso, cuando escuché yo a uno de los panelistas, cuando dice, vamos a defender el Infonavit, porque esto que el otro, con todo respeto para él, no sabe lo que dice. Con todo respeto. Si gana la mayoría calificada Morena, aun cuando perdiere la presidencia, podría modificar la ley del Infonavit y la Constitución en la parte correspondiente. Es decir, señores, repito lo que les dije hace unos momentos. Quien controle las dos cámaras del Congreso de la Unión, sea por mayoría absoluta o calificada, es el partido o la alianza de partidos que realmente gobernaría. Por eso, aquellos que piensan, no, es que si ganamos la presidencia, ya la hicimos. No es cierto eso. No caigan en esa ilusión. No caigan, por favor, en esa ilusión. Muy bien. Esto se pone interesante. Vamos a verlo aquí. Salud. ¿Quién gobernaría en cada uno de esos escenarios? Aquí están los 5 escenarios. En el 1, gana Morena, gobernaría Morena, pero en el escenario 2, gobernaría va por México, en el 3 va por México, en el 4 Morena, y en el 5, cuando ganare Morena la presidencia y la mayoría calificada en las dos cámaras, termina la destrucción. Es decir, se acabaría el país en esos siguientes 6 años. ¿Qué les quiero decir? Repito, señores, el que gobierna, el que controla el Congreso de la Unión es el partido o la alianza que gobernaría. Dejen las ilusiones de lado. Ahora, vamos a ver. Posibilidad de cada uno de los escenarios. El primero, se los voy a decir para no regresar ahí, aquí lo tengo. El primero, vamos a ver. Aquí está. Va por México, gana la presidencia, pero pierde ambas cámaras. ¿Qué posibilidades hay de que ese escenario se concrete? Hoy, desde mi punto de vista, 50 y 50. Es decir, la moneda está en el aire.
podemos ganar la presidencia y en un determinado momento perder ambas cámaras. Escenario 2, 20%. Morena gana la presidencia pero pierde ambas cámaras. 20%. ¿Qué significa eso? Que si Morena gana la presidencia, lo más probable es que se imponga lo que se llama el voto en fórmula, que voten por Morena en todos los puestos de elección popular. Escenario 3, Morena gana la presidencia, pero pierde ambas cámaras, 10%, remoto ese caso. Escenario 4, el 4. Morena gana la presidencia y ambas cámaras donde solo obtiene la mayoría absoluta. Ese le doy un 40% de probabilidades de que suceda. Y el 5, que ganare la presidencia y la mayoría calificada en ambas cámaras, simplemente el 10%. Pero eso lo veo prácticamente imposible. Muy bien. ¿Qué les quiero decir con todo lo anterior? Bien. Quien gane el Congreso, quien lo controle, simplemente es el que va a gobernar. No le busquen, no le demos vuelta al asunto, no le demos vuelta al asunto. Ahora bien, ¿por qué sería esto el que Morena podría ganar otra vez? Porque los mismos que votaron por López el 18 son los que van a votar este 2 de junio del 24. Son los mismos. ¿Cuántos de los partidos del Va por México han hecho campaña para convencerlos del daño al país, de todo este desastre en corrupción, en ignorancia, en pelearse con Estados Unidos, aislarnos del mundo? ¿Quién? Nadie lo ha hecho. Esos que le dieron su voto a López en 2018, que tienen una visión acera del desarrollo, poco les importa la modernización económica. Si el año que entra van a recibir 6,000 pesos bimestrales, y si están vivos los dos viejitos, pues van a recibir 12,000 pesos bimestrales, más una pensioncita que pudieran tener en el ISSSTE o en el Seguro Social. Ya la hicieron. ¿Quién piensan ustedes que van a votar? En los primeros 4 meses del año que viene, enero, febrero, un bimestre, marzo, abril, 2 bimestres, y se adelantaría el tercer bimestre, recibirían más de 11 millones de mexicanos 18,000 pesos en su tarjeta del malestar. Tranquilamente. ¿Por quién creen ustedes que van a votar esas personas? Pues por supuesto que por Morena. Ahora bien, ¿quién duda que este gobierno, que ha destruido una economía que durante 30 años buscamos construir, no seguiría haciendo lo mismo? ¿Seremos tan ingenuos para pensar que no lo va a hacer? ¿En verdad pensamos que Morena, de ganar la mayoría calificada, no seguiría haciendo lo mismo que ha hecho a la fecha e incluso algo peor? Los que más o menos sigan las declaraciones de López o sus amenazas, dijo: durante septiembre del año que viene, cuando ya esté en funciones la próxima legislatura, que piensa él que va a controlar con mayoría calificada, va a enviar 3 reformas constitucionales para que la nueva legislatura, obviamente, sea la que aprobaría eso. Esos son los planes de López Obrador. Ya los dijo. A nadie ha engañado. Pero nosotros, ¿en qué andamos? Votando por Wendy. Nos causa risa, pero es trágico. Es trágico eso. En esas condiciones, pues, yo les puedo asegurar que va a seguir el deterioro político y la destrucción institucional, junto con violaciones sistemáticas de toda la ley, excepto la gravedad. ¿Consideran factible entonces, vuelvo a preguntar, que por arte de magia
Vamos a derrotar a los candidatos de Morena y los suyos. ¡Sas! ¡Oh! Una señal de allá arriba. No, eso no cuenta en política. En política son, señores, los números. También entendamos y aceptemos, dada la falta de recursos del gobierno federal, va a seguir la presión fiscal. Seguirán dilapidando miles y miles de millones de pesos en caprichos y programas clientelares. Van a seguir, no van a parar. Para finalizar, les pregunto, ¿qué le impediría a Morena seguir con la destrucción? ¿Qué le impediría a Morena eso? Porque hay que ver también las cosas con cierta positividad. Hay una forma. Ahí es donde debemos apoyarnos nosotros. Le impediría ese plan macabro una profundísima crisis en las finanzas públicas y la continuación de las locuras, de las ocurrencias de López Obrador. Pero lo más importante es la crisis, que estalle la crisis de las finanzas públicas, que hiciera insostenible su gobernación. De que esto ocurra 60-40 de 2 a 5 años. Ese es mi pronóstico. Esto no aguanta más allá de eso. El próximo sexenio, de ganar Morena la presidencia y controlar el Congreso, este país tendría que entrar en una profundísima crisis, y que eso haría que se tuviera que detener, pero no mucho, poquito. Sin embargo, hay otra opción: que los partidos de Va por México convenzan a millones de mexicanos de estas 4 cosas. Convencerlos de actualizar su credencial, reponerla extraviada, convencer a millones de abstencionistas de votar y luego, como consecuencia, convencerlos de votar por los candidatos de Va por México. Y ahora les pregunto, con lo visto y lo aquí dicho, tanto en materia de candidatos como de trabajo de los 3 partidos, ¿cuál sería la mejor opción para ustedes? ¿Cuál sería? Cada uno de ustedes tendrá su favorito. Va a ser ingeniera, vamos a ganar y todo, porque ella es la única que nos mueve, etc. Lo que ya conocen ustedes mejor que yo. Pero cuidado con las ilusiones. Y que no se malinterprete, no estoy diciendo que la ingeniera va a perder. Lo que estoy diciendo es que hay que ver escenarios y concentrarnos, los partidos y nosotros como ciudadanos, en los escenarios. El Congreso es la clave, señores. El Congreso. Si nosotros ganamos las 2 cámaras del Congreso con la mayoría absoluta, gobernaríamos nosotros y empezaríamos a detener este proceso de degradación de la vida económica y política del país. Si no, ya vieron ustedes y escucharon al director del Infonavit, qué capacidad para mentir de una manera tan cínica, pero así están todos. Es el discurso, es la repetición de un cliché. Eso es. Si recuerdan el currículum que plantearon, es un hombre que en su vida ha tenido una experiencia previa en el sistema financiero. ¿Qué les interesa controlar? La tesorería del Infonavit, que ahorita deben de ser alrededor de 450,000 millones de pesos. ¿Cuánto? 600,000 millones de pesos. Con más ganas van a querer controlar. Eso es lo que les interesa para solventar todo el dispendio en el que han caído. Eso, yo no les voy a decir quién va a ganar, quién va a perder. Yo quiero que se queden con esta idea. Quien controle el Congreso va a gobernar este país del 24 al 30. Esa debe ser la prioridad. Esa es la mejor opción que tenemos para México. Ganar el Congreso con la mayoría absoluta. Porque controlaríamos 2 cosas. Primero, la ley de ingresos,
Y no permitiríamos que se incluyera un endeudamiento de 2.5 billones de pesos para pagar intereses y programas clientelares. Pero al mismo tiempo, en diputados, controlaríamos el presupuesto de egresos de la Federación. Por eso es importante ganar el Congreso. Por eso. Porque si ganamos la presidencia nada más, pero Morena gana el Congreso, ya nos amolamos. Entonces, ustedes deben de decir con estos escenarios cuál es la mejor opción para mí. Y no estoy pensando en función de personas, estoy pensando en función de instituciones. Debemos tomar como prioridad ganar el Congreso de la Unión con mayoría absoluta. Esa es la única salida que tenemos. Y para eso tenemos que ir a trabajar con los ciudadanos. Ser objetivos en los juicios que expresamos. No permitiremos que se lleven al Infonavit. Se van a llevar hasta las sillas si quieren, si ganan. Sí, eso. Si seamos objetivos, prácticos. Por eso repito, la mejor opción para México y los mexicanos es ganar el Congreso con la mayoría absoluta. Para eso debemos trabajar. Si ahí en ese viaje gana la ingeniera, qué bien, qué bueno. Pero la prioridad es ganar el Congreso. Eso es lo que nos hace fuertes. Eso es lo que obligaría a la Claudia a negociar con nosotros. Simple y sencillamente. Aunque parezca ahorita un imposible, el que controla el dinero y controla las entradas es el que tiene el poder en un régimen como el nuestro. Por lo pronto, sin el menor asomo de pesimismo, les pido, preparémonos para lo peor. ¿Por qué razón? Si nos preparamos para lo peor, no nos va a agarrar de sorpresa la tragedia. Pero si no es la tragedia y ganamos, qué bueno, pero ya estábamos preparados. Por lo pronto, pues, muchas gracias por su amable atención y perdón por quizá haber llenado este pequeño auditorio de cierto pesimismo, pero más bien es realismo. Seamos objetivos. No olviden ustedes, señores, que las elecciones se ganan con votos, no con el verbo, no con el puro verbo. Votos, números. A trabajar pues, señores, y muchas gracias por su atención. Señor Verdugo, Carlos Gutiérrez, director empresarial del Infonavit, Gracias. y quien pasionalmente va a defender al instituto de que el gobierno se lo quede. Fíjese usted, y mis amigos aquí que me acompañan, pues saben de mis antecedentes, porque ellos votaron por un servidor para estar ahí. Y en consecuencia, desde muy niño, pues fui a la fábrica de mi padre a trabajar. Y durante estos 60 años de vida que tengo, no he hecho otra cosa más que estar convencido, porque ese ha sido el resultado, de que trabajando es como se obtienen las cosas. Y también con mucha pasión y con mucho entusiasmo, uno va aprendiendo a luchar por lo que uno quiere y de lo que está convencido, ciertamente. De tal suerte que sí, efectivamente puede ser, como usted dice, un sueño, pero quiero compartirle que el Infonavit es una institución no de gobierno, es una institución de los trabajadores, y que en consecuencia esos 674 mil millones de pesos que hoy tenemos son de los trabajadores, están en una cuenta privada. Probablemente, si usted alguna ocasión ha cotizado el Infonavit, ahí está su dinero. Y si el gobierno decide controlar el Infonavit, como hoy se planteó, entonces le va a costar nada menos ni nada más que 8 puntos del PIB, porque tiene que asumir una deuda que hoy la tenemos los empresarios.
Entonces, si esa deuda se asume por parte del gobierno, pues tampoco vamos a perder mucho. La perderá seguramente, la asumirá el gobierno. Y por lo tanto, siendo y atendiendo la responsabilidad que el sector privado me ha encomendado, pues sí, seguiré defendiendo al instituto y si es necesario, trabajando por todas las vías legales y por todos los medios que se encuentren. Pero al final, pues ciertamente sí, yo prefiero mejor quedarme con don Eugenio Garzazada y que sus convicciones las defendió con la vida, que simplemente darme por derrotado. Muy bien, muchas gracias. Quiero decirle lo siguiente, quizá no me expliqué. El control del Infonavit se da de múltiples formas. Yo no sé si sepa usted que de los casi 5.8 billones de pesos que controlan, que administran o invierten las CIFORES y administran las AFORES, el gobierno no necesita apropiarse de ese dinero. El 53% de ese monto está concentrado en papeles del gobierno. Ahorita, que bueno, la tasa de CETES está a 11.2 o 10.98, alguna cosa así. Pero por ley está, y lo obedece las manejadoras de pensiones, que tienen que comprar de su monto que administran el 53% entre bonos de regulación monetaria, CETES a diferentes periodos. Entonces, el gobierno, cuando yo digo controlar esa tesorería, no estoy diciendo que la va a agarrar él y la va a gastar. Tampoco pienso que él va a asumir esa deuda, no, nunca ni he pensado eso. Lo que debí decir, pensé que habría quedado eso sobreentendido, lo que quiere él es que ese dinero se compren CETES, bonos de regulación monetaria, de la misma manera que se hace con las AFORES. El dinero está seguro, no hay papel más líquido y seguro que los papeles del gobierno. Entonces, ¿qué sucede con los que tienen sus recursos individualizados? No pierden, que podrían ganar una tasa de rendimiento mejor si tuvieran las CIFORES y las AFORES más libertad para invertir, pero está ese candado del 53%. Muy bien. En el caso del Infonavit, de ganar, repito, la mayoría calificada, harían exactamente lo mismo. No iban a asumir deuda, no iban a dañar a los trabajadores, iban a estar sus recursos ahí porque, como usted bien dice, pertenecen a los trabajadores, no hay duda. Lo de las AFORES también pertenece a los trabajadores. Quede claro, no significa que el gobierno va a agarrar ese dinero y lo va a invertir y lo va a perder, no. Lo único que quiere el gobierno es financiar su déficit. Vende papel, lo compra el Infonavit y va a estar ganando una tasa de interés que se va a ir acumulando en las cuentas individuales de los trabajadores o en la subcuenta de retiro. Eso es lo que quiere hacer el gobierno, nada más. Entonces ustedes seguirán defendiendo sin problemas y todo. Entiendo perfectamente que el Infonavit no es una institución del gobierno mexicano, igual que el Instituto Mexicano del Seguro Social. Es manejo tripartita, igual que el Infonavit. El problema es que el seguro es deficitario, tiene que meterle el gobierno federal, donde participan los empresarios en el consejo técnico. Pero en el caso de las AFORES es dinero líquido que les retienen de su salario base de cotización. Entonces, en esas condiciones, pues, me mantengo en lo dicho. Si Morena gana la mayoría calificada, puede promover el que las inversiones que realizan los que manejan la tesorería del Infonavit, en vez de hacer inversiones en otras partes, la hagan en papel gubernamental y de esa forma están financiando el déficit operacional del gobierno. No se queda con un 5, paga los intereses que están pactados en ese papel. ¿Por qué? Porque ustedes, por más fuerza que tuvieran y pasión, no podrían impedir que se haga una inversión legal, legítima, y que el trabajador no perdería sus recursos.
Ahora, ¿cuánto tendremos que esperar para ver si sí o si no? Pues ojalá y veamos que no, ojalá. Pero si nada hacemos de aquí a los últimos de mayo del año que viene, Morena podría ganar la presidencia y podría ganar ambas cámaras. Don Ángel, desde hace, sí, escucho. Desde hace 30 años, la tesorería del Infonavit se invierte en papel gubernamental. Estoy de acuerdo. ¿La totalidad? Sí, por supuesto, por supuesto. Tenemos un régimen de inversión totalmente diferente al de las Afores. Correcto. Y que si nos cambia la ley para hacerlo, igual que las Afores, no va a suceder. Entonces, pues bueno, tendríamos que asimilarlo así. Sin embargo, el Infonavit invierte su tesorería en papel gubernamental y una parte muy pequeñita la invertimos en el sector privado y en aquellos bonos que de alguna manera resultan atractivos de empresas, tanto domésticas como extranjeras. En consecuencia, lo que usted anticipa, lo hacemos desde hace 30 años. Muchas gracias. No la totalidad, pero qué bueno. Pero el 90%. En el caso de las Afores, con papeles gubernamentales, además de bonos, etcétera, llega a ser como el 70 o 75%, pero estamos hablando de prácticamente 5 billones y medio, que son casi 9 veces la tesorería del Infonavit. Ahora, qué bueno que no suceda eso, qué bueno, pero conociendo un poco a Morena y sus antecedentes y sobre todo la visión que tienen ellos de los empresarios, bueno, ya dejó ver algo de eso el director del Infonavit hoy. ¿Y eso en qué se va a traducir? De ganar ellos, repito, la mayoría calificada, se traduciría en eso. ¿Por qué? Porque ya no tienen de dónde tomar dinero. Y el Infonavit, qué bueno, ya tienen el 90%, entonces son tan capaces de prohibir con los medios legales e ilegales para que, no vamos a decir todo, pero que casi todo se fuera ahí, como le han hecho con las Afores. Es un problema, las minusvalías que ha habido es por esa restricción que se daban cuando los CETES estaban a 4%, 4.2%, porque no les permitían, por más peticiones que hicieron las Afores, no les permitieron. Pero bueno, ojalá y su posición sea la ganadora, y ojalá que lo que digo de que gane la mayoría calificada sea un mal pronóstico y ganemos la mayoría absoluta en el Congreso y podamos detener este proceso de degradación en este país.